he titulado el mensaje de hoy, Cuando la fe desespera o espera. Depende de ti si tachas eso o no. O depende de la situación, no sabemos. Esta serie basado en el libro de Marcos, hoy vamos a continuar los versículos, el capítulo 5, versículos del 21 al 43. Esta serie la hemos titulado El cielo en la tierra. Recuerden que Marcos inicia el libro diciendo que Jesús, lleno de autoridad, lleno de poder, el Hijo de Dios, el Mesías. Y vemos a través de cada capítulo y cada verso cómo esa autoridad y ese poder de este Mesías se ve en la vida de la gente, en la vida de las situaciones, de los imprevistos. Así que hoy vamos a tratar estos versos recordando que los versos anteriores hablamos de un endemoniado, ¿se acuerdan? Alguien que se le metieron 2000 espíritus dentro y Jesús con una sola palabra los sacó. Así que él, después de haber hecho eso, dice que la gente estaba tan asustada de todo lo que pasó que lo echan de la ciudad y Jesús se monta en la barca y ahora regresa a un lugar y vamos a ver qué sucede. Marcos capítulo 5, versículo 21 dice, cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud. Acuérdense que un grupo de gente lo echó de una ciudad y ahora en este lugar lo está esperando una gran multitud. Dice que se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Vamos a ver qué pasa en el 22 y 23. Alguien que me lo lea, por favor, en voz alta. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Lo repito para los que están en YouTube. Muy bien, esto es lo que pasa cuando llega Jesús del otro lado. Viene alguien que era un oficial de la sinagoga, o sea, un hombre con un cargo alto de la sinagoga y en este caso se postra a los pies de Jesús. Dice que lo mira, o sea, lo ve y se postra a sus pies. Eso a mí me encanta porque nos muestra, nos muestra que en este caso viene alguien que normalmente no se le acercaba a Jesús. Recuerdan que los fariseos criticaban a Jesús, pero en este caso este oficial se le acerca a Jesús porque tenía una gran necesidad. Vamos a ver quién era este Jairo. Jairo era un líder principal de una sinagoga, una persona con rango. Era una persona importante y muy respetada. O sea, él estaba en lo alto de la escala social. Era un yeye, ¿ok? Era un tipo duro. Pero resulta ser que cuando tú tienes dinero, tienes reputación y te pasa algo que nadie te puede ayudar, ni los doctores, ni el dinero, parece que como que decides creer y buscar otros medios. Entonces, ¿qué hizo que viniera Jesús? Porque su hija tenía una enfermedad muy grave. Esa era la causa, el problema que hizo que Jairo se acercara a Jesús. Pero vamos a ver, según ese verso, cómo fue desarrollada la fe de Jairo. Lo primero que hizo Jairo fue que vio a Jesús. Lo vio. Y cuando lo vio, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Me encanta este tema de postrarse a sus pies. Últimamente, una de las cosas que a mí me encanta es que cuando tú estás orando, cuando tú te postras, o sea, cuando tú te arrodillas, es como una señal de rendición. Es decir, ya he buscado todos los medios, ya yo no puedo solo, yo necesito de ti. Él se postra a sus pies y otra cosa que hace es que le rogaba, pero ¿cómo le rogaba? Con insistencia. No fue como que, oye, Señor, mi hija está muriendo, ¿viste? Para que sepas. No.
Señor, mi hija muere, mi hija está muriendo, está enferma, ayúdame, ayúdame. Era una insistencia que tenía. Pero algo que me encanta que dice el verso es que Jairo sabía algo de Jesús que lo hacía hacer estas dos cosas. ¿Qué hacía que Jairo se postrara ante este hombre llamado Jesús? ¿Y qué hacía que le rogara con insistencia? Jairo sabía que él tenía el poder para que sanara y viviera su hija. Y eso es demasiado importante porque miran que el verso lo dice claramente. Él dice, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella. ¿Para qué? Para que sane y viva. Eso era algo que él sabía. Él sabía de lo que había escuchado de Jesús o visto de Jesús que tenía el poder para que sanara y viviera su hija si tan solo Jesús la tocaba. Entonces eso hizo que hiciera todo esto. Así que vemos que la fe de Jairo se inicia al ver a Jesús. Y él creía esto. Yo sé que si ese hombre llamado Jesús llega a mi casa y toca a mi hija va a sanar y mi hija va a vivir. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Jesús, ¿qué dice? Dice que Jesús se fue con él. O sea, si se fue con él es porque aceptó su ruego. Él rogó y Jesús mirando dijo, está bien, vamos. Eso es importante. Eso es urgente también para mí. Pero miren qué pasa cuando tú inicias y te acercas a Jesús con una petición, con una situación, con un problema, con un ruego, comienzan los obstáculos de tu fe. Él se fue con él, lo logré, lo convencí. Y una gran multitud lo seguía. A mí me da risa porque la multitud es como un personaje, ¿no? Cada vez que tú ves la palabra multitud en la Biblia, algo raro pasa. Es como un obstáculo. ¿Se acuerdan cuando querían bajar a un hombre que estaba enfermo y que querían que Jesús lo sanara porque estaba paralítico? ¿Qué impedía que bajaran ese hombre? La multitud. Había mucha gente. ¿Por qué la multitud? Porque Jesús era un verdadero influencer. Me da risa, hoy es fácil ser influencer. 2 millones de personas en tu Instagram. Ajá. ¿Y si son reales esa gente? ¿Quién de aquí soportaría que 2 millones de personas te sigan de verdad? Sales de tu casa y tú ¡ah! Y tú ¡ah! Y te metes en tu casa otra vez, ¿sí o no? Pero qué fácil tener un Instagram donde 10 millones de personas te sigan. Pero no soportas ni a 5 cerca de ti. Jesús era un influencer de verdad. Las tenía de verdad. O sea, no era como que te doy like, Jesús, acuérdate, tú eres lo máximo. No. Tú ya fuera de tu casa esperando que salgas, bro. ¿Quisieras tú ser ese tipo de influencer? O pregúntale a los artistas de Hollywood que se disfrazan para salir de sus casas. Él era un influencer. De verdad. Y Jesús sale y esta gran multitud dice que hacía algo en él. Lo seguía, ajá, muy bien, pero también ¿lo qué? Lo oprimía. Y cuando tú quieres ir a un lugar, imagínense que ustedes están aquí y yo siento que la multitud muchas veces, aquí las distancias en Panamá son cortas. He ido a Estados Unidos, a México, a lugares gigantescos, las distancias son enormes. Y aquí en Panamá las distancias son cortas. Pero hay algo llamado multitud de autos que te oprimen. Si quieres llegar a un lugar que es, no, pero de aquí a allá eso es rápido, si eso está chiquito, el tranque 2 horas después. ¿En serio? Bueno, literal es como Jesús tuviera un tranque de aquí en Panamá. Lo oprimía. Y cuando lo oprimen, hace que el camino sea más rápido o más lento. Más lento. ¿A dónde iba Jesús? A la casa de Jairo. Esa era la petición. Pero resulta ser que viene la multitud y así que un recorrido que podía tomar tal vez 20 o 30 minutos en llegar, podía ahora con esta multitud oprimiéndole tomarle demasiado tiempo. Sin embargo, no olviden esto. Su hija estaba ¿cómo? Al borde. O sea, no era una enfermedad cualquiera. No, le dio un catarro para ver si le puedes quitar el catarro. No. Si él tenía este diagnóstico es porque ya los doctores le dijeron a Jairo, un hombre con dinero, no podemos hacer nada. Tu hija va a morir. Está al borde de la muerte. Mis amados, los que tienen hijos aquí saben
que si le pasa algo a tu hijo, un accidente o una situación donde está desangrándose, a ti no te importa pasarte las luz rojas, a ti no te importa gritarle a quien sea, a ti no te importa pedir favores, no te importa desesperarte porque tú quieres que tu hijo o tu hija no muera. Así que tenemos a un Jairo desesperado diciendo, vamos Jesús, y de repente la multitud. Yo quiero que se imaginen a Jairo dentro de la multitud. O sea, el tema de Jairo era una urgencia. Y amados, en ese tiempo no había ambulancia. Yo me imagino, ay, qué triste que no salió la imagen. No puede ser que no salió la imagen. Bueno, yo me imagino que esta era una situación muy difícil para Jairo y ahorita estamos en ese momento. Él está en ese dilema donde dio una petición y hay un montón de gente y van caminando lento. Una oposición a su fe. ¿Qué pasa después? Ojalá que pase algo para que se agilice el asunto, ¿sí o no? Para que no muera la niña. Vamos a ver qué dice el versículo 25 y 26. ¿Alguien que lo lea en voz alta, por favor? ¿Pero estaba al borde de la muerte? ¿No? Es una enfermedad grave, pues, sí. Tienes muchos años sufriendo de así. Estoy hablando como Jairo. O sea, esa mujer agarra y entra a la historia de Jairo. O sea, mi petición es para mi hija que está al borde de la muerte, ¿ok? Vamos camino donde Jesús y de repente entra esta historia. ¿What? ¿Se acuerdan como la persona que se mete en la fila que el mayor porcentaje aquí dijo, me quejo? Tú eres Jairo. ¿Te quejarías? El que es honesto dice, la verdad es que sí. ¿Quién es esa mujer? ¿Dónde salió esa mujer? O sea, tú no te estás muriendo, mi hija sí. Se me adelantó. ¿Quién agarró el tiquete primero? Yo. Estoy en la fila primero que tú. Pero se mete esta historia donde una mujer padece de este flujo de sangre por 12 años, que ha sufrido mucho a manos de muchos médicos, gastó todo lo que tenía, se quedó sin plata, pobre, sin provecho alguno, sino que lo peor de todo, iba empeorando. Ahora, esta mujer, vamos a ver las condiciones que tenía. Tenía una hemorragia grave que llevaba 12 años con ella. Estaba contaminada religiosamente. Cuando una mujer, en este caso, en este tipo de situación que ella tenía, sangraba, se le consideraba impura. La sacaban, o sea, la aislaban, la marginaban de la sociedad, porque no era pura. Era como algo que te contaminaba. Imagínense que si ella te tocaba, te rozaba, tú ya eras contaminado y tenías que irte a bañar en el mar y limpiarte por la impureza que ella te pudo haber pasado. Ella no sabía que era entrar en una sinagoga, porque era totalmente prohibido para ella entrar. Así que era una mujer marginada. Su estatus social no era como el de Jairo. El estatus social de Jairo, ¿se acuerdan cuál era? High class. Esta era la más baja. No tenía como Jairo dinero, ya lo había gastado todo, pero lo peor de todo es que estaba sufriendo. 12 años sufriendo de una hemorragia. ¿Saben qué es tener 12 años, día tras día, sangrando? Y que esa sangre, cada vez que alguien la veía, te recordaba que eras inmunda, impura, sucia. ¿Cómo hizo esa mujer para soportar? Y vamos a ver qué pasa cuando entra entonces el versículo 27 y 28. Acuérdense que a todo esto, ¿quién está esperando? Jairo. Ajá. Todo esto está pasando y Jairo así. ¿Ok? Versículo 27 y 28. ¿Alguien que lo lea en voz alta, por favor? Uy, cuando ella oyó hablar de Jesús, se llevó a él por detrás. O sea, disimuladamente, sin que nadie se diera cuenta. Acuérdense, ella era impura. Si alguien la notaba, si alguien la veía, iba a ser un escándalo. Se llega por detrás y toca el manto de Jesús, porque ella creía algo. Ella tenía una convicción. Si tan solo toco sus ropas,
yo voy a sanar. Solo sus ropas. No me tiene que hablar, él no me tiene que tocar, como lo que creía Jairo. Yo solamente tengo que rozar su ropa y es suficiente para yo ser sana. ¡Qué fe!, ¿no? Vamos a ver, ¿se acuerdan cómo vimos la fe de Jairo? Vamos a ver la fe de esta mujer. Ella oyó hablar de Jesús. Parece que lo suficiente para estar convencida de una cosa. Yo he escuchado lo suficiente de Jesús para estar convencida de que solo rozo su ropa y yo soy sana. Qué importante es hablar de Jesús y qué importante es escuchar de Jesús. Tú no sabes quién puede estar escuchando de Jesús que necesite urgentemente un milagro. Se llega a él, o sea, en pocas palabras, ella decide acercarse a él, decide tocar su manto. Todo esto es su fe. Y ella tenía una convicción. Así como Jairo decía, si Jesús toca a mi hija sana, esta mujer decía, si yo toco su manto, yo sano. Eso era suficiente. Ella decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Era lo suficiente esta convicción para atreverse a llegarse a él por detrás, a pesar de que ella era impura, a pesar de que eso era como robar, y atreverse a tocar su manto. ¿Y a todo esto quién estaba esperando? Ay, no. Ahora vamos a ver qué pasa. Versículos 29 y 30. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¡Wow! Eso fue, al instante la fuente de su sangre se secó. O sea, ya dejó de sangrar. En el momento que toca la ropa, la sangre para. La hemorragia para. Siente en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Pero enseguida pasa algo que yo no se esperaba. Acuérdense que ya iba, no sé, que nadie se dé cuenta que lo voy a tocar. Y cuando lo toca, enseguida Jesús sí se da cuenta. ¿Por qué? Porque había salido el poder que ella creía que él tenía. Poder había salido de él. Y él se vuelve entre la gente, para todo, incluyendo a Jairo, y pregunta, ¿quién me ha tocado mi ropa? Yo fuera Jairo, yo digo, ¿quién le tocó la bendita ropa al hombre, oye? O sea, estoy apurado. Yo fuera Jairo y formo mi escándalo, ¿no? Como aquellos que forman su escándalo en la fila y alguien se cuela, ¿sí o no? ¿Ah? No saquemos a Jairo del asunto. Así que Jesús dice, espérense, déjenme tomar mi tiempo. ¿Quién me ha tocado? Jairo. Dios mío, ¿ahora quién tocó? Ya, suficiente la multitud y ahora vienen a tocarlo. Yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesús hizo algo como esto cuando una mujer ha pasado vergüenza toda su vida, siendo marginada, siendo alejada? Lo que ella menos quería era llamar la atención. Ya había sido demasiado expuesta, demasiado criticada, burlada, se sentía impura, pero Jesús decía hacer algo diferente. ¿Quién me ha tocado? Ella lo único que quería era ser sanada y desaparecer a sí mismo como llegó. ¿No? Lo toqué, ya estoy sana, ya, no voy a molestar más. Pero Jesús se detiene y decide hacerle esta pregunta. Y yo me puse, Señor, wow, ¿por qué volver a preguntar esto cuando ella ya había tenido lo que necesitaba? Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Eso lo hizo público. Si recuerdan, la enfermedad de ella públicamente lo hacía que la marginaran, que la separaran de la sociedad. Jesús decide hacer público su milagro, su sanidad hacia ella, precisamente para dar a entender que esta mujer ya no iba a ser la misma después de haberse encontrado con él, que iba a estar sanada y que toda la multitud que había allí, que probablemente la conocían, ya no la trataran como ahí está la sucia, la pecadora, la que sangra, la que es impura.
Jesús delante de todos le dice, ya tú estás sana, te puedes ir en paz. ¿Saben a qué me recuerda eso? A lo que leímos en Marcos, ¿se acuerdan? Entonces Jesús preguntó, ¿acaso alguien enciende una lámpara y luego la pone debajo de una cama, de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. ¿Acaso Jesús iba a permitir que esta mujer lo tocara y se sanara y que quedara en el anonimato? El Señor dice, no, 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 no. Quiero que todos se den cuenta lo que hice con ella. Voy a detener a la multitud. Todo el mundo me va a escuchar y todo el mundo la va a ver. Lo que hice con ella no se puede esconder. Que todo el mundo sepa que ahora ella es una luz que alumbra. ¿Se podrán imaginar después de esto la gente cómo se le podía acercar? Tú fuiste la que tocó a Jesús. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Ella escuchó a alguien tal vez que recibió un milagro o alguien que vio a Jesús haciendo un milagro y ahora ella tiene esta experiencia con Jesús y Jesús dice, voy a hacer que todo el mundo se entere para que tú ahora, en vez de que ahora ya no eres la que denigraban, la que apartaban, la que alejaban, ahora la gente va a querer estar contigo para escuchar lo que yo he hecho en ti. Esa luz no se puede ocultar. Pero la pregunta es, esta historia está muy bonita y todo, ¿no? ¿Y la urgencia de Jairo? Jairo sigue esperando, en stand-by, exacto, loading. O sea, no entiendo. ¿Qué pasó con Jairo? Por favor. Vamos a ver el versículo 35. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea en voz alta, por favor? Mientras aún él estaba hablando, o sea, vienen unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga y dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? O sea, esta noticia, después de la espera, después de estar ahí caminando, la multitud oprimiendo, te dicen, tu fe ha estado como, sí, yo sé que Jesús va a llegar, vamos a llegar, nos falta poco, ya estamos llegando a la casa, nos falta poco. Wow, Jesús sanó a una mujer en el recorrido, eso quiere decir que no me equivoqué, falta poco. Y de repente, en medio de tu deseo de esta fe genuina por Jesús, te dan la noticia, tu hija ha muerto. Qué fuerte debe ser haber recibido esto. Y lo peor, es como si te estuvieran diciendo cuando tú decides tener una fe en que Dios haga algo, ¿para qué molestas a Dios con eso? ¿Mm? ¿Para qué molestas a Dios con eso? Una vez mi abuela me cuenta que estaba haciendo una oración y llevaba 2 o 3 semanas haciendo la oración y a la tercera semana le pidió perdón a Dios y le dijo, Señor, perdóname por molestarte con esto. Y estaba orando por la salud de uno de sus hijos. Y cuando ella termina de orar y le dice, Señor, ¿sabes qué? Ya yo no voy a orar más por la salud de mi hijo. Ya, basta. Bueno, si él tomó la decisión de vivir así, de estar así, está bien. Deja de orar. Y dice que unos días después, ese hijo por la cual ella oraba por su salud, le da un infarto. Pero resulta ser que ese infarto fue tan fuerte que lo que hacía que su salud se dañara, después del infarto le dijeron, ya no puedes volver a la vida que tenías antes. Y la oración de esa mujer, de esta abuela, era, Señor, te pido que mi hijo deje de fumar. Le da el infarto y sale del infarto y después dice, he decidido no volver a fumar más nunca en la vida. Yo me acuerdo que cuando yo escuché esa oración y cuando ella me cuenta, yo lloraba por dentro. Yo decía, no puede ser cómo Dios contesta cuando una mujer dijo, ya no quiero molestar más a Dios con esto. Es como si Dios dice, ¿en serio tú crees que me estás molestando? ¿En serio tú crees que tú estás orando y yo no te estoy escuchando? La cosa es que va a pasar de una manera en que tú ni te lo imaginas. No molestes más a Dios con eso. Ya murió, ya. Es que me quiero casar algún día. No molestes más a Dios con eso. Te vas a quedar soltero, ¿ok? Te vas a quedar soltero. ¿En serio? Sí.
Wow, ¿cuántas veces uno siente que ha molestado a Dios porque no contesta? Porque te han dado una noticia, eso ya murió. Versículo 36, Jesús oyendo lo que se hablaba, le dijo al oficial de la sinagoga, Jairo, no temas, cree solamente. Vamos todos a repetirlo, por favor, nada más esta frase. Le dijo al oficial, no temas, cree solamente. Escucha que su hija muere, no le van a mentir con eso. Y las palabras de Jesús son, no temas, cree solamente. O sea, en pocas palabras, lo que comenzaste creyendo cuando fuiste allá a pedirme, manténlo. Sigue creyendo. Qué duro son cuando los obstáculos son las palabras fuertes de las situaciones reales de la vida. Qué duro es cuando te dicen algo así de chocante que a veces es real. Y eso te desconcerta, te afecta tanto que tú dices, ¿para qué creí? Yo fui a buscar de Jesús, yo fui a orar, yo oré, ¿cómo así? En ese momento te sientes destrozado y Jesús sabe que lo duro que es cuando tú decides creerle algo a Dios y la realidad no muestra como que si Dios te escuchó. Qué duro es cuando tú esperabas que llegara a tiempo y todo se retrasó. Qué duro es orar y que las cosas no lleguen a tiempo, ¿sí o no? Qué duro es esperar cuando ya tú le pediste a Dios algo y parece que Dios llegó tarde. Sin embargo, las palabras de Jesús fueron sencillas ante el diagnóstico. ¿Tu hija murió? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y vamos a ver qué pasa después de allí, que le dice estas palabras de aliento a Jairo. Versículo 37, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesús llega y dice, ustedes tres me van a acompañar. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a la gente que lloraba y se lamentaban mucho. En ese tiempo, las personas cuando moría alguien le pagaban a personas para ir a como ambientar el momento de la muerte. Entonces habían personas que tocaban una flauta y habían una o dos mujeres que cantaban o gritaban y lloraban y decían, ¿por qué se fue? Y comenzaban a hacer como ruegos por la muerte. Y todos ellos estaban ahí. O sea que era real. O sea, nadie va a contratar y hacer todo esto si no hay una muerte real. Ya no respiraba. Esto no era un show. Entonces, entra Jairo, entra Jesús, pero cuando entra Jesús le dice, ¿por qué hacen tanto alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Eso es fe. Eso es algo que eso no es lo que se ve. Lo que se ve es que está muerta. Pero Jesús habla de una manera que solo por la fe se puede entender. Pero ¿qué pasa con la gente que no está de acuerdo con esa fe? Se burlaban de él. Jairo estaba aquí. Jairo está en esta escena. Pero echando fuera a todos los que no creían, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Y qué pasó? Pero vamos a detenernos aquí. A veces la fe no solamente es probada porque se demora, por las malas noticias también, sino porque hay personas que consideran que eso es una locura. Lo que tú te atreves a creer, no sé si les ha pasado, pero hay personas que se pueden burlar de tu fe. ¿En serio tú crees eso? ¿En serio tú crees que Dios va a hacer eso? Y la burla tiene un efecto tan destructivo dentro del corazón de uno. Te mueven por completo. Y el versículo 41 dice que tomando a la niña por la mano, le dijo, Talí tacum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Hay otras versiones que lo traduce como corderito. Él estaba diciendo una palabra como bonita a la niña, una palabra como diminutiva a la niña, y le dijo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar. Pues tenía, ¿cuántos años? 12. La misma cantidad de años que tenía la mujer con la hemorragia. Qué loco, ¿no? Detalle curioso. Y al momento, todos se quedaron completamente
atónitos. Y terminamos con el versículo 43. Entonces Jesús le da las órdenes estrictas de que nadie se entere de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Por qué? Porque si se enteraban que Jesús había resucitado a una persona, él apenas estaba en su ministerio de enseñando, todavía no había llegado su hora y eso podía interrumpir su misión. Así que con esta le dice, "Shh", pero con la otra le dice, no quiero que todos se enteren lo que hice. Interesante. Cuando yo leí esto me acordé de algo y quiero terminar con esto. Hebreos capítulo 12, 2 dice, cuando habla acerca de la carrera de la fe, el versículo 2 dice, ¿cómo tú corres la fe? ¿Cómo tú corres la carrera de la fe de creer en el Señor? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amados, Jairo inició su fe diciendo, yo sé que si yo le digo a él que vaya y toque a mi hija va a sanar. Pero entonces, desde que le dice a Jesús hasta cuando llega Jesús a la casa, pasaron muchas cosas donde su fe hubiera podido decir, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Mi hija ya murió, esto no sirve. Se lo dije, murió mi hija. Pasó lo que no quería que pasara. Lo que inició fuerte como tu fe, parece que cuando vas recibiendo los diferentes obstáculos, te puedes desanimar, te puedes entristecer. Pero hay alguien que cuando inicia algo lo termina y lo perfecciona. Y es Jesús, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Pero ¿cómo la fe se mantiene? Cuando seguimos mirando a Jesús. ¿Qué pasó con Jairo cuando le dicen, tu hija ha muerto? Ese es un momento para perder totalmente la fe, ¿sí o no? Para decir, ahí está. Tal vez hubiera dicho esa bendita mujer, porque se apareció, esa multitud. Pero Jesús lo mira a los ojos y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Aquel que inicia también se dedica a perfeccionar, a que termines lo que iniciaste. Decidiste creer en Él, la manera de mantenerte creyendo es no dejar de mirarlo a Él. Es duro, sí. Cuando te dan las noticias, cuando las cosas se ponen lentas, cuando las cosas no están saliendo como tú quieres, tú decides mirar otras cosas y pierdes la fe. Pero fija la mirada en este Jesús que te va a decir constantemente, no temas, no temas. La fe no es la ausencia del temor, amados. La fe es el reemplazo al temor. Tú no dejas de tener temor para entonces tener fe. ¿Acaso no había miedo en esta mujer que se iba a atrever a tocar el manto de Jesús? Por supuesto que estaba aterrada, pero decidió reemplazar ese miedo por un acto atrevido de fe. Tocar a Jesús. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soporta la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora Jesús, ¿dónde está? Sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. O sea, en pocas palabras, Jesús decidió venir al mundo a salvarnos y a pesar de todo lo que le pasó, no renunció a tu salvación y a la mía. ¿Saben qué hizo? Si yo vine a este mundo, voy a terminar lo que yo vine a hacer, aunque eso represente que me claven en una cruz.